Pues vamos a continuar con la enseñanza, la tercera parte, que es la palabra de Dios. Pues en esta mañana me ha tocado compartir a mí su palabra y no quiero empezar sin antes encomendarle esta enseñanza en sus manos. Que Él sea quien hable, que no sean mis pensamientos, sino Él. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos y le pedimos que nos ayude, que me ayude a hablar y también a poner nuestro corazón para darle cabida a su palabra? Vamos a cerrar los ojos. Bendito Dios, una vez más te damos gracias, Dios. Primero que nada te damos gracias, Señor, porque nos permites todavía poder reunirnos y poder alabarte, Señor, poder bendecirte un día más. Sabemos, Señor, que has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor, y te alabamos y te bendecimos porque tú te lo mereces, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, yo en lo particular te pido que me ayudes a transmitir tu palabra, Señor. Bendito Dios, que sea palabra tuya y no pensamientos míos, no pensamientos de un hombre, Señor. Y que esta palabra, Dios, que estas personas que la van a escuchar en esta mañana, tú les ayudes a disponer su corazón, Señor, a guardar tu palabra en sus corazones, en sus mentes, Señor, pero más que nada a ponerla por obra, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, y nos encomendamos en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén, Señor. Pues vamos a continuar el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Con ayuda de Dios le he titulado El temor de Jehová. Y creo que esta es una parte en la que muchas veces quizás lo podemos pensar, pero no lo reflexionamos, no lo razonamos muchas veces. Te voy a poner un ejemplo. Quizás uno cuando está pequeño, cuando es un niño, muchas veces si su padre es estricto, tiene ley en el hogar, tiene temor, le tiene temor a su papá. Y cuando él le dice, hijo, me traes eso, el niño lo hace porque hay un temor. Pero ¿qué pasa con nosotros los humanos cuando de parte de Dios se nos encomienda algo? Hay ese temor. ¿Lo hemos pensado, lo hemos razonado de esta manera? Pues hoy, a través de la Escritura, con ayuda de Dios, vamos a verlo. Vamos a empezar leyendo en Proverbios, capítulo 1. Proverbios 1, versículo 7. Dice de esta manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y sigue diciendo: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a enfocarnos en esta primera parte que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién escribió esto? Salomón. ¿Quién era Salomón? Salomón era, según la Biblia, un hombre que Dios le dio una inteligencia, una sabiduría, que dice la Biblia que nunca antes ni después iba a haber otro como él. Imagínense a este hombre sabio, inteligente, decir estas palabras: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Imagínenselo. Teniendo de todo, riquezas, un reino, era rey. Teniendo quizás ejércitos a su disposición. Teniendo quizás pueblos, soldados, y a su orden que los obedezca. Decir estas palabras: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué lo decía? Vamos a reforzar este pasaje, vamos a adelantarnos un poco más en Proverbios 2, del 3 al 6. Dice de esta manera: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz,
Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Escuchen qué dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. ¿Qué quería decir el rey Salomón? Si clamares a la inteligencia, ¿cómo voy a clamar a la inteligencia, no? Pero fíjense qué sigue diciendo: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Vamos a pensarlo un poco. ¿Cómo le voy a pedir a la inteligencia? ¿Cómo le voy a clamar a la prudencia? ¿De qué está hablando? Sigue diciendo en el 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Era Jehová, era Dios, es Dios, sigue siendo Dios. Si le clamares a Dios, dice, si clamares a la inteligencia, si le clamares a Dios, si la buscares como a plata, entonces entenderás el temor de Jehová. Pero ¿qué pasa? Como les decía en el principio, muchas veces quizás lo pensamos o quizás nos lo dicen, hay que temer a Dios, pero lo pasamos por alto muchas veces. Quizás lo pensamos y por un momento lo retenemos en nuestra mente y sabemos que Dios no quiere que hagamos cosas malas. Y muchas veces antes de hacer las cosas malas, vienen nuestros pensamientos, esa vocecita que te dice, está mal lo que vas a hacer, está mal lo que estás haciendo. Y muchas veces reflexionamos y agachamos la cabeza y decimos entre nosotros mismos, sí, es verdad, pero muchas veces la pasamos por alto. Muchas veces, aún después de haber entendido las cosas de Dios, las ignoramos. ¿Qué leímos en el principio? ¿Qué leímos en el principio? En el primer versículo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos, ¿qué dicen? La desprecian. No debemos de despreciar a Dios. Debemos de tener un temor a Dios. Sigue diciendo en el 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bueno, Salomón sabía que si él era inteligente, si él era un hombre sabio, era gracias a Dios. Dios se lo había dado. Muchas veces imaginamos a un sabio, a un hombre inteligente, de esta manera. Pues a él le está yendo bien porque es inteligente, porque es sabio. Pero ¿por qué Salomón no decía, pues el inteligente tiene económicamente, tiene posesiones, o un sabio pues tiene de todo? ¿Por qué decía en el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Porque él sabía que aunque tengamos todas las cosas a nuestro alrededor, a nuestra disposición, si no tenemos a Dios, es en vano todo. Si no tenemos a Dios en nuestras vidas, tengamos lo que tengamos, las posesiones que tengamos, el dinero que tengamos, cuando Él venga, ¿qué cuentas le vamos a dar? Cuando Él venga en su venida, ¿qué le vamos a dar? ¿Será que podamos comprar nuestra alma? ¿Será que le podamos decir, Dios, pues yo tengo todo esto, mira? Yo fui inteligente, yo fui sabio y me puse a hacer dinero y me puse a trabajar y logré todo esto. ¿Será que es lo más importante?
debemos de reflexionar en esto. Sabemos que en estos tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos, pero sin embargo, muchas veces ignoramos a Dios, muchas veces despreciamos la enseñanza, como decía al principio. No despreciemos sus enseñanzas, no despreciemos a Dios. Si venimos aquí, vamos a tratar de poner por obra lo que escuchamos. Si estamos aquí, que sea por Dios, no por un hombre, no por costumbre. Lo más importante es Dios. Estas palabras las decía un hombre que, por decirlo así, le sobraba el dinero, que lo tenía todo, que era sabio, inteligente. Y él decía y reconocía que lo más importante era Dios. Pero nosotros, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Tememos a Dios? ¿Amamos a Dios? Fíjense qué dice más adelante en Proverbios 3, capítulo 3, versículos 5 al 7. Sigue diciendo: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Fíjense que empieza diciendo: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Pero muchas veces hacemos todo lo contrario. Quizás planeamos las cosas como seres humanos. A veces hacemos planes, planeamos las cosas y nos esforzamos, nos sacrificamos para hacerlas. Y en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión, decimos: yo quiero hacer esto. Un ejemplo para los jóvenes. Vamos a decir, me quiero casar. Pero a mí me gusta este o esta. Y en su propia opinión, en su propia prudencia, según ellos, sin consultarle a Dios, toman la decisión. Y se casan. A la vuelta de 2, 3 años, sufren, se arrepienten y dicen: ¿por qué? ¿Qué dice el versículo 6? Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No reconocemos a Dios, no le ponemos nuestros planes a Dios. ¿Cómo va a enderezar nuestro camino, nuestras veredas, si no se lo ponemos en manos de Dios? Si no le consultamos a Dios y le decimos: Dios, quiero hacer esto. O muchas veces nos tomamos a la ligera y decimos: yo quiero sembrar. Aquí se siembra mucho la sandía. Yo quiero sembrar 3, 4 hectáreas. Y sembramos 3, 4 hectáreas sin consultarle a Dios. Y en nuestra propia opinión, nuestra propia prudencia, la sembramos, la trabajamos y nos va mal. ¿Por qué? Casi siempre que nos va mal es porque no le ponemos las cosas en manos de Dios. Es porque no se lo ponemos a Dios, no le decimos: Dios, tengo estos planes. ¿Me puedes guiar? ¿Me puedes ayudar? ¿Lo voy a hacer? ¿Lo debo hacer o no? Sabemos que es un Dios real. Si estamos aquí es porque creemos en Él. ¿Pero realmente razonamos? ¿Lo creemos así? ¿O solo lo sabemos y lo hacemos a un lado? Creo que lo más importante en nuestra vida
debe de ser Dios. Planes creo que todos tenemos, desde el más joven hasta el más grande. Todos planeamos algo. Todos tenemos propósitos. Pero solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios puede enderezar nuestro camino, nuestras veredas. Pero debemos de preguntarle a Él, de consultarle a Él. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Algo muy importante, apartarnos del mal. Porque como les decía, ¿de qué nos sirve tener todas las cosas a nuestra mano, a nuestra disposición, si estamos mal delante de Dios? Si delante de Dios no somos nada. Debemos de apartarnos del mal, de dejar el mal camino. ¿De qué nos sirve venir domingo tras domingo si seguimos haciendo las cosas malas delante de Dios? Necesitamos apartarnos del mal para que nosotros podamos tener un temor de Dios. Necesitamos primero empezar a pensar en Dios, a temerle a Dios, dejar las cosas malas. Vamos a ver un ejemplo que le pasó al pueblo de Israel en Éxodo 20. Capítulo 20, versículo 18. Dice de esta manera: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no moramos. Sigue diciendo: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Qué pasaba? Bueno, el contexto de esto que acabamos de leer, creo que todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Era un pueblo esclavo. Sin embargo, Dios escuchó su clamor y dijo: pues voy a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Lo había sacado de la tierra de Egipto, lo había ayudado y empezaban su caminar hacia la tierra prometida. Pero llega el punto en el que llegan en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto de Sinaí acamparon frente a un monte. Y ahí acamparon, pero pues Moisés se comunicaba con Dios. Y Dios quería hablar al pueblo a través de Moisés. Bueno, llegó el punto en el que Dios le dice: pues tienes que subir. Y sube solo tú. El pueblo les vas a mostrar un límite, y ahí, de ese límite que les vas a mostrar, no deben de pasar. Porque si pasaren, sea hombre o sea animal, van a ser muertos. Pero dice la Biblia que pasaron 3 días, se santificaron. Al tercer día vino la presencia de Dios en el monte. Y la presencia de Dios, imagínense, era fuerte. Escuchen qué dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Imagínense, vamos a llevar nuestra mente a un desierto y nosotros que estemos enfrente de un monte y escuchar estruendos, escuchar relámpagos. Solo al escuchar una lluvia con unos truenos nos da miedo. Imagínense la presencia de Dios. Pues, ¿qué dice la Biblia? Que ellos estaban temblando, ¿no? Tenían miedo de alguna manera subir hacia ese monte.
Y le dijeron a Moisés, anda tú, habla con nosotros, te oiremos. Porque si Dios habla con nosotros, pues vamos a morir. Tenían miedo. Bueno, Moisés efectivamente sube al monte. Y Dios habla con él. Y en lo que está él, ahí, sigue diciendo el versículo 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no moramos. Dice el versículo 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios había venido y mostraba de alguna manera su poder para que vea el pueblo de lo que es capaz, de que tan solo su presencia, sin verlo físicamente, había un temor en ellos, causaba un temor. Pero si nos adelantamos, vamos a ver qué pasó. El mismo Éxodo 32, vamos a leer desde el versículo 26. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno, a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Qué había pasado? Mientras Moisés hablaba con Dios y Dios le daba los mandamientos, les daba leyes para el pueblo de Dios, el pueblo se desesperó. Mientras Dios hablaba con Moisés, el pueblo empezó a decir, pues, ¿qué vamos a hacer? Esto que acabamos de leer, pues, el contexto habla acerca de un becerro de oro. Mientras Dios hablaba con Moisés, el pueblo empezó a decir, pues necesitamos un Dios. Seguramente Moisés ya murió allá arriba. Necesitamos a alguien que nos guíe. Entonces convencieron de alguna manera a Aarón, y Aarón les pidió todos los oros que tenían. Se lo trajeron, hicieron un becerro de oro. Hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Cuando Moisés baja y ve el becerro de oro, ve que habían hecho a un Dios, según ellos un Dios, y le habían ofrecido holocaustos. Moisés se enfureció, agarró y de alguna manera derritió ese becerro de oro. Dice la Biblia que lo hizo polvo, que lo tiró en el río. Bueno, imagínense el temor que tenía el pueblo de lo que habían hecho. Pero imagínense la ira de Dios cuando mientras él hablaba a Moisés, cuando mientras él le decía a Moisés cómo los iba a ayudar en el desierto hasta llegar a la tierra prometida, ve que habían hecho un Dios y le estaban sirviendo. Pasa esto que acabamos de leer. Moisés dijo ¿quién está conmigo? Los hijos de Leví se le vinieron y de alguna manera les dijo, pues vayan y acaben con todos aquellos que seguramente estuvieron al frente de ese becerro de oro. Era la ira de Dios. Imagínense a Dios enojado. Y ellos, sin embargo, ¿qué creen que hicieron después? ¿Será que no temieron? Apenas les habían dicho
que deben de tener el temor de Dios. Y mientras Dios le mostraba el camino a Moisés de alguna manera, le daba los mandamientos y le daba leyes, cómo se deben de tratar, qué es lo que debían de hacer, y cómo su ángel los iba a ayudar a pasar el desierto, su pueblo hacía las cosas malas delante de Dios. Cómo Dios los había librado del pueblo de Egipto, los había sacado. Y cuando baja Moisés del monte, se encontraba esto. Imagínense a Dios. Dice que cayeron como 3,000 en aquel día. Dios también, dice la Biblia, que está airado con el impío todos los días. Esto nos muestra a nosotros que debemos de tenerle temor a Dios. Ciertamente Él tiene poder para que nos vaya mal, para acabarnos. Porque mientras leía esto y reflexionaba yo, decía, ¿será que no estamos como el pueblo de Israel? ¿Será que muchas veces no nos han dicho las cosas que no debemos de hacer? ¿Será que no sabemos lo que no debemos de hacer? Pero aún así, hacemos lo malo. Si Dios quisiera, ya no tendríamos vida. Ya no seguiríamos respirando en este mundo. Pero ¿qué dice en Lamentaciones? ¿Qué dice Jeremías? Por la misericordia de Dios, ¿qué le decía al pueblo de Israel? No hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios, seguimos respirando. Por la misericordia de Dios, podemos todavía tener salvación. Pero tiene que haber un temor en nuestras vidas, un temor a Dios. Y no un temor como, quizás como este que acabamos de leer. Sabemos que Dios tiene poder para cualquier cosa. Sabemos que está airado con el impío todos los días. Pero también sabemos que es un Dios lleno de amor, de misericordia. Si lo vemos de otra manera, de otra perspectiva, te voy a poner un ejemplo. Dos jóvenes, dos enamorados. Cuando realmente hay dos personas así, enamoradas, el uno hacia el otro, a veces temen fallarle a esa persona, porque la aman, porque la quieren. A veces puede venir quizás otra jovencita y puede hablarle al joven y él teme fallar y se guarda y se da a respetar, porque sabe que su prometida pues confía en él. Y su temor es fallarle. ¿Por qué? Porque la ama, porque la quiere. Lo mismo debe de ser en nuestras vidas con Dios. Debemos de temer a fallarle a Dios por amor. ¿Por qué? Porque si hacemos las cosas, vamos a decir, si hacemos lo bueno por temor a Dios de que si no lo hago me va a pasar algo malo o me va a ir mal, no lo vamos a hacer de corazón. Lo vamos a hacer porque tenemos miedo. Pero si lo hacemos de esta manera, es porque vamos a amar a Dios. Y nosotros debemos de temer a Dios, pero con este tipo de temor. Porque Él ha sido bueno contigo. Porque Él ha sido bueno conmigo.
creo que para no alargar mucho esto, las mismas palabras, vamos a terminar en Eclesiastés 12:13. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es todo, el todo para el hombre. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. De nada nos sirve las cosas materiales, la economía que tengamos, si no tememos a Dios. Si no tenemos a Dios en nuestras vidas, es en vano todo. Lo más importante para Dios, ¿será que era la tierra prometida que le iba a dar al pueblo de Israel? Lo mucho que iban a poseer, de todas las cosas que iban a disfrutar, ¿o eran sus almas? Así como se preocupó, así como muchas veces perdonó al pueblo de Israel, pero también los castigaba, así también está preocupado por ti. Así también te puede perdonar. Si tú no te has arrepentido de las cosas malas, si tú sigues haciendo cosas malas delante de Dios, déjame decirte que la mano de Jehová no se ha acortado, que su oído todavía está ahí para escucharte. Pero creo que hay algo que debo dejar claro, que quizás lo sepamos, pero se nos olvida. Es voluntario, no es obligatorio. De ti mismo debe de salir buscar a Dios, temerle a Dios, amar a Dios. De ti mismo depende tu salvación. Que Dios nos ayude a tenerle ese temor. Que Dios nos ayude a apartarnos del mal. Solo Él nos puede ayudar. Porque por nuestra propia opinión, por nuestra propia prudencia, no vamos a tardar y nos vamos a desviar del camino. Les dejo con esta palabra. Vamos a amar a Dios, a temerle a Dios. Dispongamos nuestro corazón para hacer las cosas de Dios. Vamos a terminar, hacemos una oración y terminamos. Señor, una vez más te damos gracias, Dios. Te damos gracias porque a través de tu palabra, Dios, nos muestras que así como eres misericordioso, así como eres amoroso, Señor, tú también estás airado con el impío todos los días. Ayúdanos a tenerte temor, Dios. Ayúdanos a poder amarte por amor, Señor, por lo que has hecho tú por nosotros, Dios. Señor, diste tu Hijo, a tu único Hijo, para que nosotros podamos ser salvos. ¿Cómo no valorar esto? ¿Cómo no tener un temor a fallarte, Señor, por amor, por lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor? Ayúdanos porque de verdad que nuestro corazón, como leímos en la introducción, a veces se queda duro, Dios. Se endurece nuestro corazón. Ayúdanos a poder mejorar nuestra manera de vivir, Dios, delante de ti, Señor. Ayúdanos a tener ese temor en nuestro corazón todos los días de nuestra vida, Dios. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites todavía poder reunirnos, Señor, libremente
Gracias te damos, Señor. Y nos encomendamos en tus manos, Señor, porque sabemos que usted es el único que nos puede ayudar. Le damos gracias, Señor, y se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén, Señor.